Hola a todos, les saluda el profesor David Rengifo y les doy la bienvenida a una nueva clase en el área de comunicación. El día de hoy iniciamos la experiencia número 8 y desarrollamos la actividad número 1 para tercer año de secundaria. Titulada, leemos sobre problemas de salud relacionados a la inadecuada alimentación. Competencia, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Propósito, comprender los problemas de salud relacionados a la alimentación inadecuada y llevar un estilo de vida saludable. Iniciamos esta actividad a partir de la siguiente situación significativa. Actualmente vivimos una situación de emergencia sanitaria en nuestro país y en el mundo entero que ha limitado el uso de los espacios al aire libre para realizar actividades y deportes colectivos. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud, OMS, refiere que, en la actualidad, el mundo se enfrenta a problemas de alimentación que incluyen tanto a la desnutrición como al sobrepeso. Esta situación nos lleva a preguntarnos lo siguiente: ¿son adecuadas las acciones o prácticas que asumen las familias respecto a una vida saludable? ¿Es posible que el desconocimiento sobre cómo se obtiene la energía y los nutrientes en los alimentos influyen en estas acciones? ¿Estas prácticas aprovechan los productos de la región? Ante esa situación, como actores que promovemos el cambio, nos planteamos ¿qué acciones o prácticas podemos implementar y promover para una alimentación y condición física saludable en nuestra familia y comunidad? ¿Cuál es nuestro reto? Nuestro reto es leer y reflexionar sobre los beneficios de una alimentación adecuada y la práctica de actividades físicas para tener un estilo de vida saludable. Recuerda, en esta actividad desarrollaremos la competencia lectora. Para guiar nuestro proceso de lectura y garantizar que lo hagamos bien, empecemos revisando la siguiente lista de cotejo. Como podemos ver, en esta lista de cotejo aparecen 5 criterios que guiarán nuestro proceso de lectura y garantizar que comprendamos el texto. Reflexionamos. En la coyuntura actual, la falta de actividad física, la imposibilidad de adquirir ciertos alimentos o la inadecuada elección de estos han llevado a que la población sufra algunas enfermedades. Como adolescentes debemos tomar conciencia de que una alimentación adecuada y la práctica de actividades físicas nos permitirán tener un estilo de vida saludable. Ten en cuenta que nos planteamos el siguiente reto: ¿qué acciones o prácticas podemos implementar y promover para lograr una alimentación y condición física saludables en nuestra familia y comunidad? Ahora revisamos los textos que leeremos. Estos textos se titulan Señales que indican que debes cambiar tu alimentación y Claves para llevar una alimentación sana. Empecemos nuestra aventura de leer. Pero antes recordemos cómo realizar la lectura. La lectura de un texto se da en 3 momentos distintos. Antes de la lectura, en esa etapa nos preguntamos ¿para qué voy a leer? Durante la lectura, en la cual analizaremos el texto. Y después de la lectura, donde procesamos la información. Iniciamos las actividades antes de la lectura. En esta etapa realizamos las siguientes actividades. Inspeccionamos el texto. Fíjate en el título, observa las imágenes y subraya las palabras clave. También respondemos las siguientes preguntas antes de leer. ¿De qué crees que tratarán los textos? ¿Consideras que, de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, es necesario optar por un estilo de vida saludable? ¿Por qué? ¿En qué consiste un estilo de vida saludable? Recuerda que las respuestas a estas preguntas nos permitirán acercarnos al tema y al contenido de nuestros textos. Iniciamos la prelectura del texto número 1 titulado Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. A partir del título nos preguntamos ¿de qué crees que tratará el texto? Como podemos ver en el título y en el resto del texto, el tema es Señales de la mala alimentación. Ahora identificamos los párrafos de la primera parte de nuestro texto, en el cual encontramos el párrafo 1, 2, 3 y 4. Como podemos ver, el párrafo 1 corresponde a la introducción del texto. Asimismo, el párrafo 2, 3 y 4 conforman el desarrollo del texto. Continuamos con la prelectura de la segunda parte del texto. Identificamos los párrafos 5, 6, 7 y 8. El párrafo 5, 6 y 7 corresponden al desarrollo, mientras que el párrafo 8 nos muestra la conclusión del texto. Ahora nos preguntamos qué formato y tipo presenta el texto. Como podemos ver, el texto es expositivo con formato continuo. Ahora iniciamos la prelectura del texto número 2 titulado Las claves de la alimentación sana. A partir del título
A partir del título identificamos el tema del texto. ¿De qué crees que trata el texto? Tal como podemos ver en el título y en el resto del texto, el tema es la alimentación saludable. Nos preguntamos, ¿qué estructura y formato presenta el texto? Como podemos ver, el texto es expositivo con formato discontinuo. Ahora identificamos los elementos que conforman este texto. Encontramos las imágenes, las cuales sirven para ilustrar y complementar la información del texto. Asimismo, reconocemos las líneas. Las líneas permiten formar los recuadros, gráficos y para separar los sectores del texto. Finalmente encontramos los textos. Los textos contienen la información sobre el tema que se pretende dar a conocer en el texto. Iniciamos la etapa de la lectura. Durante esta etapa debemos realizar las siguientes actividades. Realiza la primera lectura exploratoria. Haz una segunda lectura con mayor detenimiento. Utilice subrayado, parafraseo y sumillado del texto. Luego identifique el tema, las ideas principales y el propósito del texto. Iniciamos la lectura del texto número 1, titulado Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Lo primero que identificamos es el tema. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Como podemos ver en el título y en el resto del texto, el tema es síntomas de una mala alimentación. Ahora identificamos la idea principal número 1. Una alimentación inadecuada ocasiona problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás y poner en riesgo nuestra salud. Idea principal número 2. Si ingerimos alimentos ricos en grasa, serán más difíciles de digerir. Asimismo, la ingesta de azúcar provoca desequilibrios. Idea principal número 3. Es importante consumir una dieta saludable a base de frutas, verduras, vitaminas y minerales. Idea principal número 4. El cansancio y la falta de energía son posibles señales de que debes cambiar tu alimentación. Continuamos la lectura de la segunda parte del texto e identificamos la idea principal número 5. La falta de hierro produce anemia y sus principales síntomas son sentirse apático y fatigado. Idea principal número 6. Todo exceso de energía, nuestro organismo lo convierte en grasa. Idea principal número 7. Una adecuada alimentación debe contener vitaminas, minerales y proteínas que provengan de frutas y verduras. Idea principal número 8. Para evitar una mala alimentación, se recomienda hacer ejercicios e ingerir vitaminas y minerales. Finalmente identificamos el propósito del texto. Como sabemos, el texto es expositivo, por lo tanto el propósito es dar a conocer las manifestaciones físicas que se dan en nuestro organismo por una inadecuada alimentación. Realizamos la lectura del texto número 2, titulado Las claves de la alimentación sana. Identificamos el tema del texto. Nos preguntamos, ¿de qué trata el texto? Como podemos ver en el título y en el contenido del texto, el tema es la alimentación saludable. Ahora identificamos los diferentes aspectos que aborda el texto. El primer subtema que encontramos es diferencias entre alimentación saludable y no saludable. Una alimentación saludable protege de la malnutrición y previene enfermedades, mientras que una mala alimentación pone en grave riesgo la salud. Identificamos el subtema porcentajes de ingesta calórica. El consumo de grasas debe ser menor a 30%, la sal no debe superar los 5 gramos y el azúcar no debe ser mayor a 50 gramos. Ahora identificamos el subtema principios de una alimentación saludable. Una alimentación saludable debe contener frutas, verduras, legumbres, frutos secos y cereales integrales por lo menos 5 piezas al día. El último subtema corresponde a los consejos para una alimentación saludable. Se debe consumir frutas y verduras, reducir la sal, sodio y potasio, limitar el azúcar y separar la grasa de las carnes. Finalmente identificamos el propósito del texto. Como sabemos, el texto es expositivo, por lo tanto busca informar sobre las pautas que se deben considerar para tener una alimentación saludable. Ahora respondemos preguntas sobre el texto. ¿Qué componentes tienen los alimentos que favorecen el funcionamiento de nuestro organismo? Los alimentos nutritivos contienen componentes como el hierro, vitaminas, minerales, proteínas, calorías, grasas no saturadas, entre otras. ¿Cuáles son los componentes básicos de una alimentación saludable? Los componentes básicos de una alimentación saludable son las frutas, las verduras, alimentos no procesados, cereales integrales e hidratos complejos. De acuerdo a lo planteado en el texto, ¿qué se entiende por inadecuada alimentación? De acuerdo al texto, una inadecuada alimentación significa una alimentación deficiente, pobre en vitaminas, minerales y proteínas, y por tanto no cubre los requerimientos mínimos para favorecer el funcionamiento del organismo. Continuamos respondiendo a las preguntas sobre el texto. El texto dice que
Comer no siempre es sinónimo de nutrirse. ¿Cuál es la diferencia entre comer y nutrirse? Existe una gran diferencia entre comer y nutrirse. El comer es un acto natural que consiste en ingerir cualquier alimento para saciar el hambre. Por otro lado, nutrirse es alimentarse bien, teniendo en cuenta los nutrientes mínimos requeridos por nuestro organismo para funcionar de forma óptima. ¿Cuáles son las características de una alimentación inadecuada? ¿Cómo repercute en las personas? Una alimentación inadecuada se caracteriza por un alto consumo en grasas saturadas, grandes cantidades de sal, cloruro de sodio, azúcares y alimentos procesados. Una mala alimentación es causa directa de diversas enfermedades que repercuten significativamente en la salud de las personas. Recuerda, para entender mejor un texto informativo es recomendable organizar un esquema que nos permita ordenar y jerarquizar las ideas. Luego seleccionamos los más importantes y necesarios para una mejor comprensión. Por ello, vamos a organizar nuestra información. Organizamos la información. Usamos la información del texto titulado Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. A partir de él, elaboramos un organizador gráfico que nos permita determinar el tema y extraer las ideas principales del texto. Podemos usar los siguientes organizadores gráficos: el esquema de llaves y la rueda de atributos. A continuación te presento la rueda de atributos titulada Síntomas de una alimentación inadecuada. Idea principal 1. Una alimentación inadecuada ocasiona problemas en determinados órganos que pueden afectar a los demás y poner en grave riesgo nuestra salud. Idea principal número 2. El cansancio y la falta de energía son posibles señales de que debemos cambiar nuestra alimentación. Idea principal número 3. La anemia es consecuencia de una mala alimentación, falta de hierro, y sus principales síntomas son la apatía y la fatiga. Idea principal número 4. Cuando los alimentos que ingerimos ya no aportan más energía, nuestro organismo los convertirá en grasa. Idea principal número 5. Para prevenir una inadecuada alimentación, debemos asegurar que nuestros niveles de vitaminas y minerales estén regulados. Llegamos a la etapa después de la lectura. Después de leer los textos, realizamos las siguientes actividades. Reflexionamos sobre lo aprendido, respondemos preguntas, organizamos la información y opinamos sobre los textos. Organizamos la información de los textos. Completa la información que se requiere sobre los textos leídos en el siguiente cuadro comparativo. A continuación te presento el cuadro comparativo de ambos textos titulados. Texto 1. Señales que indican que debes cambiar tu alimentación. Texto 2. Claves para llevar una alimentación sana. Esta comparación la haremos a partir de los siguientes aspectos. ¿Qué tipo de texto es? Texto 1. El texto es expositivo con formato continuo. Texto 2. El texto es expositivo con formato discontinuo. ¿Cuál es el propósito comunicativo? Texto 1. Dar a conocer las manifestaciones físicas que se dan en nuestro organismo por una inadecuada alimentación. Texto 2. Informar sobre las pautas que se deben considerar para tener una alimentación saludable. ¿Cuál es el punto de vista? Texto 1. Una alimentación no saludable es la principal causa de enfermedades que afectan la salud de las personas. Texto 2. Debemos practicar hábitos de alimentación saludable que refuercen nuestro sistema inmune y beneficien nuestra salud. ¿Cuáles son los elementos que componen el texto? Texto 1. Estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Propósito, título, tema e ideas principales. Texto 2. El texto presenta estructura, formato y recursos paraverbales como imágenes, líneas y colores. Asimismo, contiene textos en los cuales aparecen el propósito, título, tema, subtemas e ideas principales. En el texto predominan: texto 1, los párrafos; texto 2, las imágenes. Ahora opinamos sobre lo leído en los textos. El texto, señales que indican que debes cambiar tu alimentación, afirma que una inadecuada selección de alimentos o la inadecuada combinación de ellos puede llevarnos a problemas en la salud. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo con lo expresado en el texto porque está comprobado que una alimentación no saludable y, por el contrario, rica en grasas saturadas y azúcares, debilitan el sistema inmune y afectan gravemente a la salud de las personas. Continuamos opinando sobre los textos. Observando nuestro contexto y considerando las ideas de los textos, ¿qué tipo de alimentación tenemos los peruanos? Si tomamos en cuenta nuestro contexto más cercano y relacionando esta realidad con lo que se muestra en los textos, podemos concluir que la gran mayoría de peruanos realiza una alimentación no saludable. ¿Qué acciones podemos realizar para mantener un estilo de vida saludable en nuestra vida diaria?
Según los textos leídos, podemos realizar las siguientes acciones: realizar ejercicios físicos regularmente como correr, bailar, etc. Consumir alimentos con alto valor nutricional como frutas, verduras y hortalizas. Ingerir azúcar que provenga de frutas y frutos secos. Aumentar los niveles de vitaminas y minerales. Ahora evaluamos nuestros avances. Es momento de autoevaluarnos para reconocer nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una X de acuerdo con lo que consideres, luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Iniciamos la evaluación de nuestro proceso de lectura. Identifiqué el tema y las ideas principales en los textos leídos. Como pudimos ver, si identificamos el tema y las ideas principales en los textos. Clasifiqué, organicé y sinteticé información importante en el organizador gráfico. Como pudimos ver, si realizamos este criterio. Expliqué los puntos de vista presentes en los textos, tal como pudimos notar, si explicamos nuestros puntos de vista sobre los textos. Emití un juicio crítico sobre la información en los textos. También realizamos este criterio. Relacioné el tema tratado en los textos con mi vida diaria. Aún nos falta mejorar este criterio. Muy bien, hemos comprendido la necesidad de tener una adecuada alimentación y así evitar enfermedades. Vamos a la siguiente actividad en la que conoceremos los alimentos nutritivos de cada una de nuestras ecorregiones. Vamos a la siguiente actividad. Espero que estas orientaciones te permitan combinar tu trabajo con mucho éxito. Muchas gracias. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!